Buenas tardes, comunidad. Buenas tardes, comunidad. Aquí está presente la comunidad de Papayo, Puerto Juanita, parte de la gente de Tiburcio, y quedaron de venir los de Rancho Manuel. Estamos en espera de ellos. Aquí estamos convocando esto para unirnos al dolor que hoy le une a Rancho Manuel. Mañana puede ser a nosotros, ¿eh? Muy cierto, muy cierto. Dios que no, pero mañana puede ser a A nosotros. Dios que nos libre. Y no queremos hacerle daño a ningún haitiano ni a nadie que no tenga la culpa de lo que pasó. No están en conocimiento de que apuñaló a un haitiano, uno de Copey hoy, un ganadero. A Santo Martínez. Ok. Vamos a tener un tema cada uno. Escúcheme, cada uno va a pedir la palabra, porque deje que uno solo. Sí, por turno, levanten la mano, así se ve más bonito, más representable. Ok. Entonces, en virtud de que eso está sucediendo en la zona de nosotros, nosotros queremos parar de eso. Eso es lo que queremos. No queremos agredir a nadie, darle un golpe a nadie, nada. Nosotros estamos convocando todos los dueños de viviendas que tienen haitianos en todas las comunidades por aquí. Ya lo hizo Punta Rusia, lo hizo Estero Hondo, lo hizo Rancho Manuel, lo hizo Buen Hombre, lo hizo Copey. Hoy lo estamos haciendo en el Papayo. Oye, nosotros vamos a hablar con todo lo que tengan que ver con la vivienda que le alquilan a los haitianos. Oye, nosotros le vamos a dar hasta el miércoles en la tarde a los dueños de vivienda para que saquen los haitianos, porque nosotros no queremos haitianos, las comunidades no quieren haitianos por lo que pasó. Le vamos a dar hasta el miércoles en la tarde, el miércoles a las 5 de la tarde. A los haitianos le vamos a dar también la misma hora para que recojan y se vayan, porque no queremos agredir a nadie. No queremos, nosotros somos hermanos, no queremos agredir a nadie, pero vean lo que pasó. Mañana puede pasar aquí. Oye, los haitianos tienen, no por orden mía, ni por orden de ustedes. Estamos viendo el programa del Talibán y dice así mismo: ni le alquilen haitianos, ni le vendan haitianos, ni le compren haitianos. Oye, ni hagan negocio con haitianos. Eso va en el país entero, Es una política que hay contra los haitianos por el daño que están haciendo a nosotros los dominicanos. Muchas gracias, ustedes son que saben. Julio Muñoz. Amén. Okay. Vamos allá. Yo soy de los Limones y quiero que también eso se entienda para allá, perfecto. Porque allá queremos poner las mismas reglas de aquí, porque perfecto. Somos dominicanos. Exacto. Perfecto, por orden, vamos allá. ¿Quién levantó la mano por aquí, Burro? ¿Usted tiene la palabra? Sí. Todo el mundo me conoce como Burrito, Juan Leoncio Salcedo. Párese. Alcalde de la comunidad de Puerto Juanita. Ya esa política la llevábamos anterior, de ser haitiano, emigrante, sin documentos, ni los americanos, porque no estamos en contra de los haitianos, estamos en contra de los emigrantes que están sin papeles, sin regularizarse aquí en este país. La mayoría los haitianos, porque los otros países tienen un estatus más alto que los haitianos. Pero si fuese que ellos vinieran a trabajar, bienvenido fuera. Pero los que vienen a delinquir, a matarnos a nuestra gente, nuestros ancestros. Entonces, tenemos ya la ley marcial. Cero haitiano. El haitiano que de hoy en adelante visite a nuestro pueblo, porque este es mi pueblo, yo pertenezco a Papayo. Lo mismo. Yo pertenezco a Papayo y pertenezco a República Dominicana, donde matan a un dominicano en Higüey, nos duele a nosotros. Y eso lo llevan ellos en la sangre. En el haitiano no se puede creer, porque eso es una nación de desplazados, y hay que buscar la historia. Entonces, segundo lo de Naje, vámonos, no le queremos hacer daño a nadie, pero cuando la abeja no se puede descatriar en simple mano, pues se le abre un boquete, se saca la miel, porque la miel es de las abejas lo que queremos. Entonces, digan todo a una voz: ¿se van o lo echamos? Vamos. ¿Se van o lo echamos? Ok, Rafael Basilio, pida la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Secundando lo que ustedes dicen, estamos de acuerdo. Nosotros estamos invadidos y de nada sirve cuando un haitiano degolla o mata a un dominicano y venir patología forense a hacer un estudio.
si los haitianos no están digitados aquí? ¿Cómo la policía científica o el médico va a determinar quién fue el matador? ¿Qué huella que haya dejado sobre el muerto o donde el estado se va a registrar? Por eso es que no queremos los haitianos aquí, señores. Y lo que me da pena es que no hay ninguno de los que le tienen casas prestadas y alquiladas a los haitianos aquí. Pero nosotros le vamos a difundir eso a ellos. Porque nosotros tenemos solidaridad con Rancho Manuel, con Tiburcio. En Tiburcio pasó lo mismo. Ya pasó el Rancho Manuel y vienen caminando. Nosotros no podemos esperar que siga llegando a las comunidades que faltan, pudiendo cortar eso aquí. Yo quiero que nosotros, el ultimátum que le está dando Naje a los dueños de casa y a los haitianos, se cumpla. Así que usted va a ser jefe de puesto aquí. Usted quizás no va a tener la autoridad de hacerlo porque tiene que estar mandado por emigración, pero nosotros sí lo vamos a hacer como comunidad, porque nosotros no podemos permitir de que sigan sucediendo casos como este. Dicen que son casos aislados, pero mire, ahí se fueron 3, que no sabemos cómo fue, porque no me da ganas de creer que ese haitiano fue solo, que pueda degollar 3 personas, un solo haitiano. Entonces, ¿qué magia tiene? Nosotros, antes de que las cosas sigan sucediendo, nosotros tenemos que actuar pacíficamente, que se vayan, sin que nosotros tenemos que usar la violencia, sino tendremos que hacer el eslogan que dijeron ahorita: se van o luchamos. Se van o luchamos, porque nosotros queremos ya estar libres, porque muchos de esa gente que han perdido la vida es por economizarse un par de pesos. Se están acercando el asesino de ellos por buscar la economía. Entonces están perdiendo el dinero y están perdiendo la vida, porque el haitiano está acechando que tenga el dinero donde lo tiene, para entonces darle el palo y irse. Lo mató, usted buscó el haitiano por economía, no buscó un dominicano que trabaja por la mitad del precio, pero entonces el haitiano le lleva la vida. Así es que tenemos uno y otro que recapacitar. Muchas gracias. O lo echamos. Otro que se... Ok, el alcalde tiene la palabra. Yo aquí como alcalde pedáneo de la comunidad de Papayo tengo para decirle a todos que los haitianos no podemos tener bandera ninguna, todos iguales, se van toditos porque se van, porque ahí viene ese proyecto ahí, cuando viene a ver y meten 2 haitianos y esa gente, por ponernos a crecer, llega un haitiano para y le quita la vida, entonces, ¿para dónde va el proyecto? Ahí termina todo, nosotros tenemos que ponernos todos como vamos a uno, el que no se va, vamos a 3 grupos y lo echamos todos afuera. Cuestión que tienen que irse. Los españoles acabaron con los chamos. Otro que quiera decir algo. Ponga Suco, que Suco diga algo. No, pero acépteme la cosa. No te dejes comer de los haitianos. Suco como ganadero, venga, como ganadero. Como ganadero. Esos son los que le lucen. Dice algo de ellos también. Ustedes están hablando. No quieren ni matarse, pendejo. No, pero está bien, está bien. ¿Quieren los haitianos? Bueno, pero nosotros hemos hablado en defensa de su... Lo están grabando, no pueden estar ahí, porque después lo van a subir, van a oír. Y Burito, ustedes, mira, Cacu, ustedes están hablando bien. Claro. Mire, venga. Igualito, yo... Entonces, Suco, ¿qué tú dices, Suco? ¿Qué tú dices de los haitianos? ¿Qué tú... No, que hay, hay que resolver esos problemas. Pero párate, Suco. Pero hay que resolverlo. Un aplauso para Suco. Es que Tú eres un ganadero y tú trabajabas como nosotros haitiano. no queremos conflicto con Haití, porque ellos no hay conflicto si ellos están allá y nosotros aquí. Lo queremos, nosotros adoramos a los haitianos, pero es en Haití de Dajabón para allá. Nosotros queremos que Haití se desarrolle como nosotros, si ellos se bajan en vez de brujear, que se bajen a trabajar, que allí todo el mundo hay más brujos que trabajo. Bájense a trabajar, porque así éramos nosotros comenzamos chiquitos y mire cómo está nuestra economía, pero todavía no está para mantenernos nosotros continuar para mantener a otros. La cuestión es esa, que cada dominicano, el que no tiene hijos tiene nietos, el que no tiene nietos piensa tener nietos y piensa tener hijos. Y esa generación se va arraigando, esa de los haitianos. Porque por cada dominicano que están naciendo aquí, están naciendo 4 pichones de haitianos. Porque esas mujeres,
Es de fundar pariendo. Adiós. Queremos a Rafael Polanco, alias Ovejo, que va a decir algo también. Hay 4 por 1. Ovejo va a decir algo también. Rafael Polanco. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Rafael Tavares Polanco. Estamos de acuerdo con la agrupación. Nosotros queremos despedir los haitianos a como alcance el lugar. Se está rumorando que en el Copey hoy apuñalaron un ganadero. Llamado El apellido Santana. Santana Martínez. Hoy se encuentra en Santiago. Le dieron los primeros auxilios en Guayubín y de ahí lo mandaron para Santiago. Entonces nosotros no podemos esperar que eso suceda aquí. Nosotros lo vamos a echar sin bandería. Se le va a dar lo que se le va a dar, sean 2 días. Y si no se van, hasta candela le pegamos. Y gracias.